Cometas en el cielo. Capítulo 13. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Cuando a la tarde siguiente llegamos a la casa de los Taheri para el LAFS, la ceremonia del compromiso, tuve que aparcar el Ford en la acera de enfrente, pues la suya estaba ya atestada de coches. Yo llevaba el traje azul marino que me había comprado el día anterior, después de acompañar a Baba a casa, finalizando el Kateshari. Me ajusté el nudo de la corbata en el retrovisor. «¿Estás Koshtev?», dijo Baba. «Muy guapo». «Gracias, Baba. ¿Te encuentras bien? ¿Te sientes con fuerzas?» «¿Con fuerzas? Es el día más feliz de mi vida, Amir», dijo con una sonrisa cansada. Desde la puerta se oían las conversaciones, las risas y la música afgana de fondo. Me pareció que se trataba de un ghazal clásico interpretado por Ustral Sarajah. Toqué el timbre. Una cara se asomó entre las cortinas del recibidor y desapareció de inmediato. «¡Ya están aquí!», oí que anunciaba una voz femenina. El parloteo se interrumpió y alguien apagó la música. Cajón Taheri abrió la puerta. «¡Salam aleikum!», gritó. Vi que se había hecho la permanente y lucía para la ocasión un elegante vestido negro hasta los tobillos. Se le humedecieron los ojos en cuanto puse el pie en el vestíbulo. «Apenas has entrado en casa y ya estoy llorando, Amir Han», dijo. Le estampé un beso en la mano como Baba me había enseñado la noche anterior. Nos condujo por un pasillo totalmente iluminado hasta el salón. De las paredes de paneles de madera colgaban fotografías de gente que se convertiría en mi nueva familia. Una joven Cajum Taheri, con cabello rizado, y el general, con las cataratas del Niágara como telón de fondo. Cajum Taheri, con un vestido sin costuras, y el general, con chaqueta ceñida con grandes solapas y corbatín, luciendo la totalidad de su pelo negro. Soraya, a punto de subir a una montaña rusa de madera, saludando con la mano y sonriente, y con el sol centellando en los hierros plateados que llevaban los dientes. Una fotografía del general uniformado de pies a cabeza, dando la mano al rey Hussein de Jordania. Un retrato del Shah Zahir. El salón estaba ocupado por cerca de 2 docenas de invitados, sentados en sillas colocadas junto a la pared. Todo el mundo se puso de pie en cuanto Baba entró. Dimos la vuelta a la habitación, Baba delante, lentamente, y yo detrás de él, estrechando manos y saludando a los invitados. El general, siempre con su traje gris, y Baba se abrazaron y se dieron amables golpecitos en la espalda. Intercambiaron sus salams en voz baja y en tono respetuoso. El general me saludó y luego se separó de mí a la distancia de un brazo, como diciendo: «Esta es la manera correcta, la manera afgana de hacerlo, Bashem». A continuación, nos dimos 3 besos en la mejilla. Tomamos asiento en la abarrotada estancia, Baba y yo, el uno junto al otro, enfrente del general y su esposa. La respiración de Baba era algo irregular y a cada paso se secaba el sudor de la frente y la cabeza con el pañuelo. Se dio cuenta de que yo estaba mirándolo y consiguió esbozar una sonrisa forzada. «Estoy bien», murmuró. Siguiendo la tradición, Soraya no estaba presente. Después de unos momentos de charla frívola, el general tosió para aclararse la garganta. El salón se quedó en silencio y todo el mundo bajó la vista en señal de respeto. El general miró a Baba. Baba tosió también. Cuando empezó, no podían terminar las frases sin detenerse a respirar. «General Sahib, Kanum Hamilayan, con gran humildad mi hijo y yo hemos venido hoy a vuestra casa.
Sois gente honorable, de familias distinguidas y con reputación y un linaje orgulloso. Solo vengo con el supremo Iltriam y mis mayores respetos para vosotros, los hombres de vuestras familias y el recuerdo de vuestros antepasados. Dejó de hablar, cogió aire, se secó la frente. Amir Khan es mi único hijo varón, y ha sido un buen hijo para mí. Espero que demuestre ser merecedor de vuestra bondad. Os pido que honréis a Amir Khan y a mí, y aceptéis a mi hijo en el seno de vuestra familia. El general asintió educadamente. Nos honra dar la bienvenida a nuestra familia al hijo de un hombre como tú, dijo. Tu reputación te precede. En Kabul yo era un humilde admirador tuyo y sigo siéndolo. Nos sentimos honrados de que tu familia y la mía se unan. En cuanto a ti, Amir Khan, te doy la bienvenida a mi casa como un hijo, como al esposo de mi hija que es el nor de mis ojos. Tu dolor será nuestro dolor, tu alegría la nuestra. Espero que llegues a considerarnos a Kala Jamila y a mí como unos segundos padres, y rezo por tu felicidad y la de nuestra encantadora Soraya. Ambos tenéis nuestras bendiciones. Todo el mundo aplaudió y después las cabezas se volvieron en dirección al pasillo. Llegaba el momento en el que yo estaba esperando. Soraya apareció vestida con un maravilloso vestido tradicional afgano de color vino. Era de larga manga y llevaba adornos dorados. Baba me cogió la mano y me la apretó. Cajum Taheri llevaba a lágrima viva. Soraya se aproximó lentamente, seguida por una procesión de mujeres jóvenes de su familia. Le besó a mi padre las manos. Por fin se sentó a mi lado, sin levantar la vista. Los aplausos crecieron. Conforme la tradición, la familia de Soraya debía celebrar la fiesta de compromiso en Shirin Hoki, o ceremonia de comer los dulces. Luego vendría un periodo de compromiso que se prolongaría durante unos cuantos meses y finalmente llegaría a la boda, que pagaríamos Baba y yo. Llegamos al acuerdo de que Soraya y yo renunciaríamos al Shirin Hoki. Todo el mundo conocía el motivo, así que nadie lo mencionó, que a Baba le quedaban pocos meses de vida. Mientras se llevaba a cabo los preparativos de la boda, Soraya y yo nunca salimos solos. Se consideraba inapropiado. Aún no estábamos casados y ni siquiera habíamos tenido un Shirin Hoki. Así que tuve que contentarme con cenas en casa de los Taheri en compañía de Baba. Yo me sentaba a la mesa frente de Soraya imaginándomela cómo sería sentir su cabeza apoyada en mi pecho y oler su cabello, besarla, hacerle el amor. Baba se gastó $35,000, prácticamente los ahorros de toda su vida, en el Haurusi, la ceremonia de la boda. Alquiló un gran salón de banquetes afgano de Fremont. Conocía de Kabul a su propietario y éste le hizo un sustancioso descuento. Baba pagó las chilas, nuestros anillos de boda y la sortija de brillantes que yo escogí. Me compró el smoking y el vestido tradicional color verde para el nikah, la ceremonia del juramento. De todos los frenéticos preparativos que acabaron en la noche de bodas, la mayoría, por suerte, llevados por Cajum Taheri y sus amigas, recuerdo únicamente algunos fragmentos. Recuerdo nuestro nikah. Nos sentamos en torno a una mesa. Soraya y yo íbamos vestidos de verde, el color del Islam, aunque también de la primavera y de los nuevos proyectos. Yo llevaba el traje tradicional y Soraya, la única mujer en la mesa, lucía un vestido de manga larga e iba cubierta con un velo. Estaba también Baba, el general Taheri, de smoking, y varios tíos de Soraya. Ella y yo manteníamos los ojos bajos, solemnemente respetuosos. Solo de vez en cuando nos lanzábamos miradas furtivas. El mulá interrogó a los testigos y leyó el Corán. A continuación, pronunció los juramentos y firmamos los certificados. Un tío de Soraya que vivía en Virginia, Shafir Khan,
hermano de Kallum Taheri, se puso en pie y tosió para aclararse la voz. Soraya me había contado que llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Era un hombre bajito, con cara de pájaro y cabello encrespado. Trabajaba para el INS y su esposa era norteamericana. Además, escribía poesía y nos leyó un largo poema dedicado a Soraya que había garabateado en un papel de carta del hotel. ¡Guau, guau! ¡Shafir Khan!, exclamaron todos cuando finalizó. Luego me recuerdo vestido de smoking dirigiéndome al escenario con Soraya de la mano. Mi futura esposa llevaba un paré blanco con velo. Baba cojeaba a mi lado. El general y su esposa avanzaban junto a su hija. Una procesión de tíos, tías y primos seguían nuestro paso por el salón, partiendo en dos el mar de invitados que aplaudían y pestañeaban ante los flashes de las cámaras. Un primo de Soraya, el hijo de Shafir Khan, sostenía un Corán sobre nuestras cabezas mientras avanzábamos lentamente. La canción de boda, a esta boro, resonaba en los altavoces, la misma canción que contaba el soldado ruso en el puesto de control de Majipar la noche en la que Baba y yo abandonamos Kabul. Convierte la mañana en una llave y arrójala al pozo. Ve despacio, encantadora luna, ve despacio, deja que el sol de la mañana se olvide del salir por el este. Ve despacio, encantadora luna, ve despacio. Recuerdo estar sentado en el sofá que había en el escenario como si de un tronco se tratara, la mano de Soraya unida a la mía, mientras nos observaban cerca de 300 caras. Hicimos el Ayena Masaf. Nos entregaron un espejo y nos cubrieron la cabeza con un velo, de modo que solo pudiéramos ver nuestra imagen reflejada en él. Y cuando vi la cara sonriente de Soraya en el espejo, cobijado por la intimidad momentánea del velo, le susurré por primera vez que la quería. Un sofoco rojo como la ajena le teñó las mejillas. Recuerdo bandejas llenas de colorido con Chopin Kabov, Shohlei Gosti y arroz salvaje. Recuerdo hombres empapados en sudor bailando el tradicional atán en círculo, saltando, girando cada vez más rápido al ritmo enfebrecido de la tabla hasta quedar agotados. Recuerdo haber deseado que Rahim Khan estuviese ahí, y recuerdo haberme preguntado si también Hassan se habría casado, y de haberlo hecho, ¿qué cara habría visto bajo el velo? ¿Qué manos pintadas de henna habrían tomado entre las suyas? Hacia las 2 de la mañana, la fiesta se trasladó del salón de banquete al piso de Baba. Volvió a correr el té y la música sonó hasta que los vecinos llamaron a la policía. Más tarde, cuando faltaba menos de una hora para que saliese el sol y se había marchado finalmente todos los invitados, Soraya y yo nos acostamos por vez primera. Había pasado mi vida rodeado de hombres. Aquella noche descubrí la ternura de una mujer. Soraya fue quien sugirió trasladarse a vivir con Baba y conmigo. Pensaba que querrías que estuviéramos en nuestra propia casa, le dije. ¿Con Kakaján enfermo como está? Sus ojos me decían que aquella no era la manera de empezar un matrimonio. La besé. Gracias. Soraya se dedicó a cuidar de mi padre. Le preparaba las tostadas y el té por la mañana y lo ayudaba a subir y a bajar de la cama. Le daba los analgésicos, le lavaba la ropa y por la tarde le leía la sección internacional del periódico. A menudo le cocinaba su plato favorito, patatas shorwa, aunque él apenas comía unas pocas cucharadas, y todos los días le llevaba a dar un breve paseo alrededor de la manzana, y cuando quedó postrado en cama, le cambiaba de lado cada hora para que no se llagara. Un día llegué a casa después de comprar en la farmacia las pastillas de morfina de Baba. Nada más al cerrar la puerta, vi de reojo que Soraya ocultaba rápidamente algo debajo de las sábanas de Baba. «Lo he visto. ¿Qué estabais haciendo vosotros dos?», pregunté.
Nada, respondió Soraya sonriendo. Mentirosa. Levanté las sábanas de Baba. ¿Qué es esto? Inquirí, aunque lo supe tan pronto como tuve en mis manos mi cuaderno de piel. Recorrí con los dedos las puntadas doradas de los bordes. Recordé los fuegos artificiales de la noche en el que Rahim Khan me lo regaló. La noche de mi 13º cumpleaños, los silbidos y las exposiciones de los cohetes que formaban ramilletes rojos, verdes y amarillos. No puedo creer que puedas escribir así, me dijo Soraya. Baba levantó la cabeza de la almohada. Se lo he dado yo, espero que no te importe. Le devolví el cuaderno a Soraya y salí de la habitación. Baba odiaba verme llorar. Un mes después de la boda, los Taheri, Shafir, su esposa Susi y varios tíos de Soraya fueron a cenar a nuestro piso. Soraya preparó sahib shallow, arroz blanco con espinacas y cordero. Después de cenar, tomamos té verde y jugamos a las cartas repartidos en grupos de 4. Soraya y yo jugábamos con Shahir y Susi en la mesita del centro, junto al sofá donde estaba tumbado Baba, cubiertos con una manta de lana. Me observaba bromear con Shahid. Nos observaba a Soraya y a mí entrelazando los dedos. Me observaba cuando le retiré de la cara un mechón de cabello. Yo veía su sonrisa interior, ancha como los cielos de Kabul, y en las noches en que los álamos se estremecen y el sonido de los grillos inunda los jardines. Antes de medianoche, Baba nos pidió que lo ayudáramos a acostarse. Soraya y yo pasamos sus brazos por nuestros hombros y entrelazamos las manos detrás de su espalda. Cuando lo acostamos, le dijo a Soraya que apagase la luz de la mesilla. Luego nos dijo que nos agachásemos y que le diéramos un beso. Le traeré la morfina y un vaso de agua, Kakahan, dijo Soraya. Esta noche no, replicó él. Esta noche no tengo dolor. De acuerdo, dijo ella. Le tapó con la manta y cerramos la puerta. Baba nunca despertó. En los alrededores de la mezquita de Hayward ya no quedaban plazas libres de aparcamiento. En el campo de hierba rala que había detrás del edificio, coches y vehículos todoterreno aparcaban en filas improvisadas. La gente se veía obligada a desplazarse 4 o 5 manzanas al norte para encontrar un hueco. La zona de hombres de la mezquita consistía en una gran sala cuadrada cubierta de alfombras afganas y cojines dispuestos en hileras. Los hombres entraron en fila, después de dejar los zapatos en la entrada, y se sentaron con las piernas cruzadas en los cojines. Un mulá cantó al micrófono suras del Corán. Yo me senté junto a la puerta, el lugar tradicionalmente destinado a la familia del fallecido. El general Taheri se sentó a mi lado. A través de la puerta abierta veía los coches que iban llegando. La luz del sol centelleaba en los parabrisas. Dejaba a los pasajeros, hombres con traje oscuro y mujeres vestidas de negro y con cabeza cubierta con las tradicionales hijabs blancas. Mientras las palabras del Corán resonaban en la sala, yo pensaba en la vieja historia de Baba luchando contra un oso negro en Baluchistán. Baba se había pasado la vida luchando contra osos, perdiendo a su joven esposa, criando él solo a un hijo, abandonando su querido país, su Watán, pobreza, indignidad. Al final había llegado el oso al que no podían derrotar. Había perdido, sí, pero había sido él quien había establecido las reglas. Al final de cada ronda de oraciones, los grupos de dolientes formaban una fila y me daban el pésame. Yo les estrechaba las manos sumisamente. A muchos de ellos apenas los conocía. Sonreía educadamente. Les daba las gracias por sus buenos deseos y escuchaba lo que tuvieran que decir sobre Baba. Me ayudó a construir la casa en Taimani. Bendito sea. No tenía a nadie a quien acudir y me prestó. Me encontró un trabajo, apenas me conocía, como un hermano para mí. Escuchándolos, pensé
en cuánto de lo que yo había sido definido por Baba y por la impronta que él había dejado en la vida de la gente. Durante toda mi vida yo había sido el hijo de Baba, y si había ido, ya no volvería a enseñarme el camino. Tendría que encontrarlo por mi cuenta. Pensarlo me aterrorizaba. Antes, en la pequeña zona del cementerio dedicada a los enterramientos musulmanes, había visto cómo metían a Baba en la fosa. El mulá y otro hombre entablaron una discusión sobre cuál era el ayat más apropiado del Corán para recitar en el cementerio. La situación se había puesto fea si no hubiera intervenido el general Tajeri. El mulá eligió finalmente un ayat y lo recitó, siendo víctima de las miradas desagradables del otro hombre. Observé cómo arrojaban la primera palada de tierra sobre la tumba. Luego me fui. Me dirigí al lado opuesto del cementerio y me senté a la sombra de un arce rojo. Los últimos dolientes presentaron sus respetos y la mezquita se quedó vacía, a excepción del mulá, que estaba desconectando el micrófono y envolviéndolo con su Corán en una tela verde. El general y yo salimos al exterior, al sol de la última hora de la tarde. Bajamos las escaleras, pasamos junto a pequeños grupos de hombres que fumaban. Oí fragmentos de las conversaciones, un partido de fútbol que se celebraría el siguiente fin de semana en Union City, un nuevo restaurante afgano en Santa Clara. La vida continuaba ya y dejaba a Baba atrás. «¿Cómo estás, Bashem?», me preguntó el general Tajeri. Apreté los dientes. Me mordí sin conseguir que emergieran las lágrimas que habían estado amenazándome el día entero. «Voy a buscar a Soraya», dije. «De acuerdo». Me dirigí a la zona de mujeres de la mezquita. Soraya estaba en las escaleras junto a su madre y un par de señoras que reconocí vagamente del día de la boda. Le hice una señal. Ella le dijo algo a su madre y se acercó a mí. «¿Podemos dar un paseo?», inquirí. «Claro», me dio la mano. Caminamos en silencio por un zigzagueante sendero de gravilla flanqueado por una hilera de arbustos rojos. Nos sentamos en un banco y observamos a una pareja de ancianos que estaban arrodillados junto a una tumba situada unas cuantas hileras más allá. En ese momento depositaban un ramo de margaritas sobre la lápida. «¿Soraya?» «Sí». «Voy a echarlo de menos». Me puso la mano en el regazo. La chila de Baba brillaba en su dedo anular. Detrás de ella, alejándose por Mission Boulevard, veía a todos los que habían asistido al funeral. Pronto nos marcharíamos también nosotros, y por primera vez Baba se quedaría completamente solo. Soraya me atrajo hacia ella, y por fin llegaron las lágrimas. Soraya y yo no pasamos por el periodo de compromiso, y por esa razón prácticamente todo lo que conocía sobre los Tajeri lo supe después de entrar en la familia como casado. Supe, por ejemplo, que el general sufría una vez al mes migrañas cegadoras que le duraban casi una semana. Cuando aparecían los dolores de cabeza, el general entraba en su dormitorio, se desnudaba, apagaba la luz, cerraba la puerta con llave y no volvía a salir hasta que el dolor había remitido. Nadie tenía permiso para entrar, ni siquiera para llamar a la puerta. Finalmente acababa saliendo, una vez más vestido con su traje gris, con olor a sueño y a sábanas y con los ojos hinchados e inyectados en sangre. Supe por Soraya que él y Cajum Tajeri dormían en habitaciones separadas desde que ella podía recordar. Supe también que era quisquilloso, por ejemplo, cuando probaba el kurma que su esposa le servía. Resoplaba y lo empujaba para que se lo retirase. «Te prepararé otra cosa», decía Cajum Tajeri, pero él la ignoraba. Ponía cara larga y comía pan con cebolla. Soraya se enfadaba y su madre lloraba. Soraya me explicó que su padre tomaba antidepresivos. Supe que había mantenido a su familia gracias a la beneficencia y que en Estados Unidos nunca había trabajado.
prefería aceptar los cheques en metálico que emitía el gobierno antes que degradarse con un trabajo inapropiado para un hombre de su categoría. Consideraba el mercadillo como una afición, una forma de relacionarse con sus compañeros afganos. El general creía que, tarde o temprano, Afganistán sería liberado, la monarquía restablecida y volverían a reclamar sus servicios. Por eso, cada día se vestía con su traje gris, observaba el reloj de bolsillo y esperaba. Supe que Khanum Taheri, a quien ahora llamaba Kala Jamila, había sido famosa en Kabul por su encantadora voz. A pesar de no haber cantado nunca como profesional, tenía talento para ello. Supe que era capaz de cantar canciones folclóricas, galash, incluso raga, normalmente de dominio exclusivo de los hombres, pero por más que al general le gustara escuchar música, de hecho tenía una considerable colección de cintas de galash clásicos interpretados por cantantes afganos e hindús, consideraba que era mejor dejar su interpretación en manos de artistas de reputación inferior. Una de las condiciones que impuso el general al contraer matrimonio fue que ella nunca cantara en público. Soraya me explicó que su madre había querido cantar en la ceremonia de nuestra boda, una única canción, pero que el general le lanzó una de sus miradas, con lo que el asunto quedó zanjado. Kala Jamila jugaba a la lotería una vez por semana y veía el programa de Johnny Carson todas las noches. Pasaba los días en el jardín cuidando sus rosas, sus geranios, sus patateras y sus orquídeas. Cuando me casé con Soraya, las flores y Johnny Carson pasaron a ocupar un lugar menos destacado. Yo era una nueva ilusión en la vida de Kala Jamila. A diferencia de los modales reservados y diplomáticos del general, él nunca me corregía cuando me dirigía a él como general Shahid. Kala Jamila no guardaba como un secreto lo mucho que me adoraba. En primer lugar, escuché sus impresionantes listas de enfermedades, algo a lo que el general hacía oídos sordos desde hacía mucho tiempo. Soraya me contó que desde que su madre había sufrido del ataque, cada palpitación que sentía en el pecho era un infarto, cada articulación dolorida, el principio de una artritis reumatoide, y cada contracción en el ojo, un nuevo ataque. Recuerdo la primera vez que Kala Jamila me mencionó que tenía un bulto en la garganta. «Mañana no iré a la universidad y la acompañaré al médico», le dije. A lo que el general me sonrió y repuso: «Entonces será mejor que cuelgues los libros, Bashem. Los cuadros médicos de tu Kala son como las obras de Rumi. Llegarán por volúmenes». Pero no era tan solo que hubiera encontrado a alguien dispuesto a escuchar sus monólogos sobre enfermedades. Yo creía firmemente que, aunque hubiera cogido un rifle y cometido una masacre, había seguido disfrutando de su amor inquebrantable, porque había liberado su corazón de la peor enfermedad. La había liberado del mayor miedo de cualquier madre afgana, que ningún Kasherjar honorable pidiera la mano de su hija. Que su hija se hiciera mayor sola, sin marido, sin hijos. Toda mujer necesitaba un marido, aunque silenciara sus canciones, y por boca de Soraya conocí los detalles de lo sucedido en Virginia. Estábamos en una boda. El tío de Soraya, Sharif, que trabajaba para el INS, casaba a su hijo con una joven afgana de Newark. La boda tenía lugar en el mismo salón donde 6 meses antes Soraya y yo habíamos celebrado nuestro Arushi. Nos encontrábamos entre un grupo de invitados observando cómo la novia aceptaba los anillos por parte de la familia del novio, cuando oímos la conversación de 2 mujeres de mediana edad que nos daban la espalda en esos momentos. «¡Qué novia más encantadora!», dijo una de ellas. «Mírala, tan malvod como la luna». «Sí», dijo la otra. «Y pura, además virtuosa, sin novios». «Lo sé, te digo que este chico hizo bien no casándose con su prima». Soraya estalló en el camino de vuelta a casa. Frené el Ford y paré bajo la luz de una farola en Fremont Boulevard. «No pasa nada», dije, retirándole el cabello de la cara.
¿A quién le importa eso? Es malditamente injusto, me espetó. Olvídalo. Sus hijos salen de discotecas en busca de ganado, dejan preñadas a las muchachas y tienen hijos fuera del matrimonio, y nadie es un maldito comentario. Oh, solo son hombres que se divierten. Yo cometo un error y de repente todo el mundo habla de Nag y Namos y tienen que restregármelo por la cara el resto de mi vida. Con el pulgar le sequé una lágrima que le resbalaba por la barbilla justo por encima de su marca de nacimiento. «No te lo dije», continuó Soraya, frotándose los ojos, «pero aquella noche apareció mi padre con una pistola. Le dijo que tenía 2 balas en la recámara, una para él y otra para él mismo si yo no regresaba a casa. Yo gritaba, llamaba a mi padre por todos los nombres imaginables, le dije que no podía tenerme encerrada bajo llave para siempre, que deseaba su muerte». Las lágrimas luchaban por salir de entre sus párpados. De hecho, le dije que deseaba que estuviese muerto. Cuando me llevó a casa, mi madre me abrazó y se echó a llorar. Hablaba, pero yo no podía entender nada porque apenas era capaz de articular las palabras. Mi padre me llevó a mi habitación y me sentó delante del espejo del vestidor. Me entregó un par de tijeras y con toda calma me pidió que me cortara el pelo. Me observó mientras lo hacía. Pasé semanas sin salir de casa y cuando lo hice oía murmuraciones, o creía oírlas por todas partes. De eso hace 4 años. Ahora estamos a 5.000 kilómetros de distancia y aún sigo oyéndolas. —¡Que se jodan! —dije. Emitió un sonido que era medio sollozo, medio risa. Cuando te lo conté por teléfono en la noche del Castelgari, estaba convencida de que cambiarías de idea. Ni pensarlo, Soraya. Me sonrió y me cogió la mano. Tengo mucha suerte de haberte encontrado. Eres muy distinto de cualquier chico afgano que haya conocido. No hablemos nunca más de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. La besé en la mejilla y puse el coche en marcha. Mientras conducía, me preguntaba por qué yo era distinto a los demás afganos. Tal vez porque me había educado entre hombres en lugar de entre mujeres y nunca había estado directamente expuesto al doble rasero con que a veces la trataba la sociedad afgana. Tal vez porque Baba había sido un padre afgano poco común, un liberal que había vivido siguiendo sus propias reglas, un inconformista que había despreciado y aceptado las costumbres sociales según le había convenido. Pero creo que gran parte de la razón por la que no importaba el pasado de Soraya era porque yo también lo tenía, porque conocía perfectamente lo que era el remordimiento. Poco después de la muerte de Baba, Soraya y yo nos trasladamos a un apartamento en Fremont, a escasas manzanas de la casa del general y Cala Jamila. Como parte del ajuar, los padres de Soraya nos compraron un sofá de piel marrón y una vajilla de mi casa. El general me sorprendió con un regalo adicional, una máquina de escribir IBM por estrenar. En la caja había escrito una nota en farsi. Amir Khan, espero que con estas teclas descubras muchas novelas. General Ikaf Taheri. Vendí el autobús BW de Baba y hasta la fecha no he regresado al mercadillo. Todos los viernes me acercaba a su tumba y a veces encontraba junto a la lápida un ramo de fresias recién cortadas, con lo que sabía que Soraya también había estado ahí. Soraya y yo iniciamos la rutina y las pequeñas preguntas de la vida de casados. Compartíamos cepillos de dientes y calcetines y compartíamos el periódico de la mañana. Ella dormía en el lado derecho de la cama, yo prefería el izquierdo. A ella le gustaban las almohadillas mullidas y a mí las duras. A modo de aperitivo, ella comía cereales secos y yo los rociaba con leche. Aquel verano me aceptaron en San José Estates y decidí especializarme en lengua inglesa. Acepté un puesto como vigilante de seguridad en un almacén de muebles de Sunnyvale.
El trabajo era tremendamente aburrido, pero sus ventajas eran considerables. Cuando a las 6 de la tarde todo el mundo desaparecía y las sombras empezaban a cernirse sobre los pasillos del sofá tapados con plástico y apilados hasta el techo, yo sacaba mis libros y estudiaba. Fue en el despacho de olor a pino de aquel almacén de muebles donde empecé mi primera novela. Al año siguiente, Soraya siguió mis pasos en San José Estates y se matriculó con gran disgusto de su padre en magisterio. «No sé por qué desperdicias tu talento de esa manera», dijo una noche el general durante la cena. «¿Sabías, Amir Khan, que en la escuela superior todas las notas que obtenía eran sobresalientes?» Se volvió hacia ella. «Una chica inteligente como tú podría ser abogada o política. Y así, inshallah, cuando Afganistán sea libre, podrías ayudar a redactar la nueva constitución. Entonces se necesitarán jóvenes afganos con talento como tú, y viniendo de la familia que vienes, podrías incluso darle un puesto en el ministerio». Vi cómo Soraya reprimía su ira. «No soy una niña para dar, soy una mujer casada. Además, también necesitarán maestros». «Cualquiera puede ser maestro». «¿Queda más arroz, Madar?», preguntó Soraya. Después de que el general se disculpara porque tenía que ir a visitar a unos amigos en Hayward, Kala Jamila intentó consolar a su hija. «Te quiere bien», dijo. «Lo único que desea es que tengas éxito. Para fanfarronear con los amigos de que tiene una hija abogada, otra medalla para el general», comentó Soraya. «¿Qué tonterías dices?» «¡Éxito!», exclamó entre dientes Soraya. «Al menos yo no soy como él, que se la pasa la vida sentado mientras otros luchan contra los Shohari, a la espera de que las aguas vuelvan a su cauce para regresar y reclamar su pomposo puestecillo en el gobierno. Tal vez los maestros no cobren mucho, pero es lo que quiero hacer, es lo que me gusta, y por cierto, es muchísimo mejor que cobrar de la beneficencia». Kala Jamila se mordió la lengua. «Si te oye decir eso alguna vez, nunca volverá a hablarte». «No te preocupes», soltó Soraya, tirando la servilleta en el plato. «No machacaré su precioso ego». En verano de 1988, unos 6 meses antes de que los soviéticos se retiraran de Afganistán, di por finalizada mi primera novela, una historia entre padre e hijo con Kabul como escenario, escrita en su mayor parte con la máquina de escribir que me regaló el general. Envié cartas a una docena de agencias y me quedé perplejo cuando, un día de agosto, abrí el buzón y encontré una carta de una agencia de Nueva York que me solicitaba una copia del original. Lo envió por correo al día siguiente. Soraya estampó un beso en el perfectamente embalado manuscrito y Kala Jamila insistió en pasarlo por debajo del Corán. Me dijo que haría un naz para mí, un juramento que consistía en sacrificar un cordero y regalar la carne a un pobre si aceptaba mi libro. «Nada de naz, por favor, Callahan», le dije, dándole un beso. «Haz solo un cazar y dale el dinero a alguien necesitado, ¿de acuerdo? Nada de sacrificar corderos». 6 semanas después me llamó desde Nueva York un hombre llamado Martin Greenwald, quien se ofreció a ser mi representante. Solo se lo dije a Soraya. El hecho de que tenga un agente no significa que vayan a publicarme. Si Martin consigue vender la novela, entonces sí que lo celebraremos. Un mes más tarde recibí una llamada de Martín en la que me informó de que iba a convertirme en un novelista con obra publicada. Cuando se lo dije a Soraya, se puso a gritar. Aquella noche organizamos una cena en celebración con mis suegros. Kala Jamila preparó kofta, albóndigas de carne con arroz y chocolate Ferni. El general, con sus ojos brillantes, dijo que estaba orgulloso de mí. Cuando el general y su esposa se fueron, Soraya y yo lo celebramos con una cara botella de merlot que yo había comprado de camino a casa. El general no aprobaba que las mujeres bebieran alcohol y Soraya no bebía en su presencia. «Me siento tan orgullosa de ti», dijo, acercando su copa a la mía.
Kala también se habría sentido orgulloso. Lo sé, dije, pensando en Baba, deseando que hubiera podido verme en aquel momento. Avanzada la noche, después de que Soraya cayera dormida, el vino siempre le da sueño, salía al balcón para respirar el aire fresco de verano. Pensé en Rahim Khan y en la pequeña nota de ánimo que me había escrito después de haber leído mi primer cuento, y pensé en Hassan. Algún día, inshallah, serás un gran escritor, habría dicho en una ocasión, y la gente de todo el mundo leerá tus cuentos. Había tanta bondad en mi vida, tanta felicidad. Me pregunté si me merecía todo aquello. La novela se publicó en verano del año siguiente, 1989, y el editor me envió de gira por 5 ciudades. Me convertí en una pequeña celebridad entre la comunidad afgana. Aquel fue el año en el que los Shahori completaron su retirada de Afganistán. Debería haber sido una época de gloria para los afganos, pero la guerra continuaba una vez más entre afganos, los mujahidines contra el gobierno títere de los soviéticos de Najibullah. Mientras tanto, los refugiados afganos seguían congregándose en Pakistán. Aquel fue un año en el que finalizó la Guerra Fría, el año en el que cayó el muro de Berlín. Fue el año de los sucesos de la plaza de Tiananmen. En medio de todo aquello, Afganistán cayó en el olvido, y el general Tajeri, cuyas esperanzas habían despertado después de la retirada de los soviéticos, volvió a dar cuerda a su reloj de bolsillo. Aquel fue también el año en el que Soraya y yo comenzamos a intentar tener un hijo. La idea de la paternidad desataba en mí un torbellino de emociones. Lo encontraba simultáneamente aterrador, vigorizante, amedrentador y estimulante. Me preguntaba qué tipo de padre sería. Quería ser igual que Baba y al mismo tiempo no quería tener nada que ver con él. Pero pasó un año sin que nada sucediera. A cada nueva menstruación, más frustrada se sentía Soraya, más impaciente, más irritable. Por entonces, las sutiles insinuaciones iniciales de Kala Jamila habían pasado a ser totalmente directas. «Kodeja, ¿cuándo voy a poder cantar al ajo a mi pequeño Nahasa?» El general, el pastún eterno, no hacía nunca ningún tipo de comentario, ya que eso significaba hacer referencia a un acto sexual entre su hija y un hombre, aunque el hombre en cuestión llevara casi 4 años casado con ella. Sin embargo, cuando Kala Jamila nos atormentaba con sus bromas sobre el bebé, el general levantaba la cabeza y nos miraba. «A veces se tarda un poco», le dije una noche a Soraya. «Un año no es un poco, Amir», exclamó con un tono de voz cortante poco habitual en ella. «Algo va mal, lo sé. Entonces vayamos a un médico». El doctor Rosen, un hombre barrigudo y mofletudo, con dientes pequeños y uniformes, hablaba con un ligero acento del este de Europa, remotamente eslavo. Sentía pasión por los trenes. Su despacho estaba abarrotado de libros sobre historia del ferrocarril, locomotoras en miniatura, dibujos de trenes trepando por verdes colinas y cruzando puentes. En la pared de detrás del escritorio había un cartel que rezaba: «La vida es un tren, sube a bordo». Nos expuso el plan. Primero me estudiarían a mí. «Los hombres son más fáciles», dijo, dando golpecitos en la mesa de caoba. «La fontanería del hombre es como su cabeza, sencilla, con pocas sorpresas. Ustedes, señoras, por el contrario, bueno, digamos que Dios se lo pensó concienzudamente cuando las creó». Me pregunté si todas las mujeres les diría aquello de la fontanería. «Afortunadas que somos», comentó Soraya. El doctor Rosen se echó a reír. Parecía bastante lejos de ser una risa franca. Me dio una receta para entregar en el laboratorio y un tubo de plástico. A Soraya le tendió una solicitud para hacerse análisis de sangre rutinarios. Luego nos estrechamos la mano. «Bienvenidos a bordo», dijo al despedirnos. Yo salí airoso de la prueba.
Los siguientes meses fueron una época confusa de pruebas para Soraya. Temperatura basal corporal, análisis de sangre para verificar todo tipo de hormonas, algo llamado prueba de moco cervical, ecografías, más análisis de sangre y más análisis de orina. Soraya se sometió a una prueba denominada histeroscopia, en la que el Dr. Rosen insertó un telescopio en el útero de Soraya para echarle un vistazo. No encontró nada. La fontanería funciona, anunció, desechando sus guantes de látex. Tenía ganas de que dejara utilizar ese término. No éramos lavabos. Finalizadas las pruebas, nos dijo que no podía explicarse por qué no podíamos tener hijos, y aparentemente no era una situación excepcional, era lo que se denominaba infertilidad inexplicada. Luego llegó la fase de tratamiento. Lo probamos con un fármaco llamado clomifero y con HMG, una serie de inyecciones que Soraya se administraba ella misma. Viendo que no funcionaba nada de aquello, el Dr. Rosen aconsejó la fecundación in vitro. Recibimos una carta muy cortés de nuestro seguro médico en la que nos deseaba mucha suerte y nos decía que sentía no poder hacerse cargo de los gastos. Echamos mano del anticipo que había recibido por la novela. La fecundación in vitro resultó ser un proceso eterno, complicado, frustrante y, por último, un fracaso. Después de meses de permanecer sentados en sala de esperas leyendo revistas como Good Housekeeping y el Reader's Digest, después de interminables batas de papel y salas de exploración frías y estériles iluminadas por fluorescentes, de la humillación repetida de explicarle hasta el mínimo detalle de nuestra vida sexual a un completo desconocido, de inyecciones, sondas y recogidas de muestras, volvimos al Dr. Rosen y a sus trenes. Sentado frente a nosotros, tamborileando en el escritorio con los dedos, utilizó por primera vez la palabra adopción. Soraya lloró durante todo el camino de vuelta a casa. Soraya dio la noticia a sus padres el fin de semana después de nuestra última visita con el Dr. Rosen. Estábamos sentados en sillas de camping en un jardín de los Tajeri, asando truchas en la barbacoa y comiendo yogur dog. Era una tarde de marzo de 1991. Kala Jamila acababa de regar las rosas y sus nuevas madreselvas, y su fragancia se mezclaba con el aroma del pescado. Eran ya 2 veces las que se habían acercado a Soraya para acariciarle el cabello y decirle: Dios es quien mejor lo sabe, Bashem. Tal vez es que no debía ser así. Soraya seguía sin levantar la vista. Estaba cansada, lo sabía, cansada de todo aquello. El médico mencionó la idea de la adopción, murmuró. La cabeza del general Tajeri se volvió al instante al oír aquello. Cerró la tapa de la barbacoa. ¿Sí? Dijo que era una opción, dijo Soraya. En casa habíamos hablado ya de la adopción y Soraya se mostraba ambigua al respecto. Sé que es una tontería y que tal vez resulte vanidoso, me dijo de camino a casa de sus padres, pero no puedo evitarlo. Siempre he soñado que lo tendría entre mis brazos y que sabría que mi sangre lo había alimentado durante 9 meses, que un día lo miraría a los ojos y me sorprendería viéndote a ti o a mí en él, que se haría mayor y tendría tu sonrisa o la mía. Sin eso, ¿está mal pensar así? No, le respondí yo. Soy egoísta. No, Soraya. Pero tú quieres. No, le dije. Si lo hacemos, no deberíamos albergar ninguna duda al respecto y tendría que ser de mutuo acuerdo. De otro modo, no sería justo para el bebé. Apoyó la cabeza en la ventanilla y no dijo más durante el resto del trayecto. El general estaba sentado a su lado. Bashem, eso de la adopción, no estoy seguro de que sea para nosotros los afganos, dijo. Soraya me miró agotada y suspiró. Cuando se hacen mayores quieren saber quiénes son sus padres naturales y no puedes culparlos por ello. A veces abandonan el hogar por el que tanto trabajaste para encontrar a quienes le dieron la vida.
La sangre tira, Bashem. No lo olvides nunca. No quiero seguir hablando de eso, replicó Soraya. Te diré algo más, continuó el general. Se notaba que iba acelerándose. Estábamos a punto de presenciar uno de sus pequeños discursos. Mira, Amir Khan. Todos conocimos a su padre. Sé quién era su abuelo en Kabul y también su bisabuelo. Si me lo pidieras, podría perfectamente aquí sentado recordar generaciones de sus antepasados. Fue por eso por lo que cuando su padre, que Dios lo tenga en paz, vino al Castelgari, no lo dudé. Y créeme, su padre no habría accedido a pedir tu mano de no saber de quién descendías. La sangre es muy importante, Bashem, y cuando adoptas no sabes de quién es la sangre que mete en su casa. Ahora bien, si fuéramos norteamericanos, no importaría. Aquí la gente se casa por amor. El apellido y los antepasados no forman parte de la ecuación y adoptan de la misma manera mientras el bebé esté sano, todo el mundo feliz. Pero nosotros somos afganos, Bashem. ¿Ya está el pescado?, dijo Soraya. La mirada del general Tajeri se clavó en ella. Le dio una palmadita en la rodilla. Limítate a ser feliz por tener salud y un buen marido. ¿Qué opinas, Amir Khan?, dijo Kala Jamila. Deposité mi vaso en la repisa, donde una hilera de macetas con geranios seguía goteando. Creo que estoy de acuerdo con el general Sahib. Aliviado, el general asintió y regresó a la barbacoa. Todos teníamos nuestros motivos para no adoptar. Soraya tenía los suyos y el general también. Yo, por mi parte, tenía el siguiente, que quizás alguien, en algún lugar, hubiera decidido negarme la paternidad por lo que había hecho. Tal vez fuera ese mi castigo, y quizás fuera justo. Tal vez es que no debía ser así, había dicho Kala Jamila. O tal vez debía ser así. Unos meses después utilicemos el anticipo de mi segunda novela para pagar la entrada de una preciosa casa victoriana de 2 dormitorios en el barrio Bernal Heights de San Francisco. Tenía tejados de 2 aguas, suelos de madera y un diminuto jardín con un cobertizo y una barbacoa al fondo. El general me ayudó a reparar la cubierta y a pintar paredes. Kala Jamila se lamentó de que nos trasladásemos a casi 1 hora de camino de su casa, sobre todo porque pensaba que Soraya necesitaba todo el amor y el apoyo que ella podía ofrecerle, sin darse cuenta de que su compasión, bien intencionada, aunque abrumadora, era precisamente lo que empujaba a Soraya a llevar a cabo el traslado. A veces, mientras Soraya dormía a mi lado, yo permanecía tendido en la cama, escuchando el ruido de la contraventana que se abría y cerraba empujada por la brisa, y el sonido de los grillos que cantaban en el jardín, y prácticamente podía sentir el vacío en el vientre de Soraya, como si fuese una cosa viva y que respirara, aquel vacío que se había filtrado en nuestro matrimonio, en nuestras risas, en nuestras relaciones sexuales, y aquella noche, a última hora, en la oscuridad de nuestro dormitorio, lo sentía saliendo de Soraya para establecerse entre nosotros, para dormir entre nosotros, como un recién nacido.